La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de hábitos saludables para una buena nutrición. Nuestro invitado, el licenciado Diego López Zayas, él es nutricionista, es coach deportivo profesional. Pero antes de presentarlo, que seguro lo conocen, vamos a ver esta placa que dice lo siguiente sobre el tema que vamos a hablar. Es importante cuidar nuestra alimentación y nutrición procurando consumir alimentos saludables. También es fundamental practicar hábitos beneficiosos como respetar los horarios de las comidas, no exagerar con las porciones y comer con tranquilidad. Se recomienda incluir todos los grupos de alimentos de manera equilibrada para cubrir los requerimientos necesarios que favorecen las defensas del organismo y así lograr esa salud integral que queremos. Bueno, y ahora sí, quiero presentarles al licenciado Diego López, más conocido como Nutri Diego. Es licenciado en nutrición, coach deportivo profesional, asesora a deportistas y a personas que buscan mejorar su estilo de vida, antropometrista y me sale mal, entrenador certificado en gimnasia funcional y alta intensidad, coordinador de nutrición en formativas del Club Libertad y participante de conferencias a nivel nacional e internacional. Con todos nosotros, Nutri Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido al programa. Hola, Vivi. Qué placer de vuelta estar acá contigo, poder compartir con todos tus seguidores también y de alguna manera llegar a más gente, ¿verdad? Así mismo. Y nosotros felices de tenerte acá porque el Doctor en Casa, yo siempre cuento, ¿verdad? La gente ve y sabe, pero es importante hablar. No es que hablamos de enfermedades, obviamente hablamos también de los problemas de salud, pero nos enfocamos más en la prevención, porque ahí está la solución de todo, la prevención, y necesitamos educación en eso, y por eso invitamos a los profesionales que vienen a hablarnos. Y hoy el tema que vamos a hablar contigo, Diego, es transversal a todo, porque son los hábitos saludables. ¿Y cómo se logra tener esos hábitos saludables? Porque todos sabemos qué cosas hay que hacer. Tenemos que dormir tantas horas, tenemos que hacer ejercicio todos los días, tenemos que alimentarnos bien, pero ¿cómo cuesta que eso sea un hábito y se convierta en un hábito? Por eso siempre hablamos de que somos más que nada psiconutricionistas, ¿verdad? Porque, hay que mezclar un poco también todo lo que tenga que ver con lo mental, tratar de convencer a la gente y hacerles entender lo que estamos buscando, tener un propósito para que podamos avanzar hacia ahí un objetivo. Porque cuando uno no tiene seguramente un camino que recorrer o no está apuntando a algo, donde se complica mucho más todo. Sin embargo, si uno sabe que va a apuntar a la salud, al rendimiento o a la estética, automáticamente uno tiene las herramientas como para poder acortar los caminos y hacer que esas personas puedan llegar mucho más rápido a sus objetivos. Tratar de sostener es todo un desafío. Y más allá de que se habla siempre del equilibrio, porque mucha gente habla del equilibrio, también quiero hablar un poquito del integrar. O sea, integrar la actividad física, integrar, ¿por qué no?, esos nuevos hábitos que recién mencionabas, para que cada uno de nosotros podamos hacer realizable eso, ¿verdad? Porque si no, no tiene ningún sentido. Tenemos que hacer y adecuarnos también a las personas y ser una herramienta para que la gente pueda llevar adelante lo que está buscando. Claro. Y para mí lo más importante, que es eso que te voy a pedir, que nos deje el secreto a la vuelta del corte, el secreto de cómo hacer que eso sea un hábito. Porque el hábito, pues, te levantaste, te lavas la cara, los dientes y qué sé yo, ¿verdad? Ese es un hábito. Vos ya ni pensás, me voy a levantar, me voy a poder lavar los dientes. No. ¿Cómo hacer que eso saludable, hacer ejercicios, comer saludable, eso sea un hábito en nuestra vida? Porque hacemos de repente, no sé, bueno, yo para el casamiento de mi hijo bajé no sé cuántos kilos, otra vez. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿cómo logramos eso, verdad? Que sea un hábito realmente y que nuestra vida sea saludable. A la vuelta del corte, vamos a ver si tiene algún tip, algún secreto, una varita mágica o algo que nos ayude con eso. Volvemos ya.
Ahora sí, comenzamos a hablar con nuestro invitado, el licenciado Diego López, sobre la pregunta que te hice antes de ir al corte. ¿Hay alguna respuesta así medio mágica? En realidad tenemos que hacer una autogestión. Autogestión me refiero a que encontremos realmente o hagamos un clic nosotros mismos. Muchas veces sucede que las personas que nos rodean, nuestras parejas o nuestros familiares nos dicen: dale, es momento que empieces, estás con sobrepeso, estás con obesidad, tenés que tomar conciencia, anda a entrenar. Y es como que nos rehusamos, nos cerramos y no tenemos esa apertura de decir, bueno, la verdad que tienen razón y voy a hacer un cambio. Te da rabia cuando te dicen eso y te vas y comes algo. Hasta te da rabia, hasta te da rabia. Entonces... Sí. Es muy importante que encontremos ese clic. ¿Qué puede hacer realmente nosotros mismos? Hacernos creerla, ¿verdad? Por un lado. Despertarnos así como decimos un día, cepillarnos los dientes, mirarnos al espejo y decir que realmente puedo llevar adelante un estilo de vida o ir incorporando de forma progresiva nuevos hábitos. Si no estoy acostumbrado a comer una fruta todos los días, bueno, comienzo a poner una alarma en mi reloj. Hagamos que sea real. Sí. Ponemos una alarma en el reloj a las 9 de la mañana que nos dice que tenemos que comer la fruta del día. Hagamos a la media tarde que suene la alarma, porque con todo el trajín que tenemos durante el día y las personas que tienen sus quehaceres durante todo el día, se olvidaron de desayunar o desayunaron y se olvidaron de almorzar o se olvidaron de merendar, etcétera, con tanta presión que uno tiene. Sí. Y entonces es muy difícil generar un hábito. Una vez que uno genera un hábito, a partir, algunas bibliografías hablan de 21 días, otras bibliografías hablan de 28 días, otras de 33, a la hora de hacer de forma repetitiva, con un recordatorio para que eso se vuelva automático. Porque nos levantamos, nos lavamos la cara o nos damos una ducha y nos cepillamos los dientes al levantarnos. Porque eso es algo que hicimos de forma repetitiva durante un tiempo que generó un hábito que hace que nosotros de forma automatizada lo hagamos todos los días. Bueno, pasa lo mismo en los hábitos en general, ya sean saludables o no. Entonces es muy interesante por eso que lo vayamos haciendo todos los días de forma repetitiva y vayamos trabajando en eso en nosotros mismos. Es un trabajo, es fácil, seguramente no, pero de eso se trata también, de trabajar con nosotros mismos. Bueno, pero también poner tu alarma y que te diga tenés que comer la fruta es genial. Pero y haces ejercicio, Diego. Sí. Te pones la alarma, te das la vuelta y sí, te das la vuelta. Durmiendo. Es verdad, es verdad. Y uno va forjando el carácter, ¿verdad? Mucha gente se pregunta muchas veces cuando uno tiene un desafío o los deportistas, ¿cómo hacen para rendir así en un partido de fútbol? Sí. No es que uno llegó al partido de fútbol y rinde ahí, o llegó a un partido o una competencia, o te ven a vos espléndida y que vos llegaste así de la nada. Eso es un trabajo que se vino haciendo durante un tiempo donde vos luchaste contigo misma, ¿verdad? Claro. Porque el cerebro siempre está acostumbrado a hacerlo más fácil. Sí. Pasa eso a leer un libro, pasa eso también a ir al trabajo, a hacer entrenamientos. Entonces, cuando uno va saliendo de esa zona de confort y va derrumbando esas barreras poco a poco, automáticamente uno se vuelve más fuerte y cuando uno entrenó sin ganas, es el doble de mérito, lo cual hace que vos con el tiempo puedas acostumbrarte y eso se vuelve automático también y se convierta en una necesidad. Claro, claro. Porque ahí donde está la motivación, podemos tener todos, nos podemos motivar. Pero la motivación dura un tiempito nomás. Porque después tiene que ser la disciplina. Claro, es como una llama. La motivación es como una llama. Sí. Un día te motivaste por una situación X o porque tenés un objetivo o porque, como dicen algunos, empezó un enamoramiento o por alguna situación que te pueda pasar de forma externa. Esa es una llama que se prende y se va apagando. Y hay que aprovechar cuando se prende esa llama para tratar de ir generando ese hábito que pueda sostener tu objetivo el día de mañana. Claro. Bueno, no es fácil, no es soplar y hacer botellas, pero el tema es la disciplina. La disciplina es tan importante en nuestra vida, en todas las cosas. Uno se pone a pensar, bueno, ¿en qué parte de mi vida yo triunfé? ¿O en qué parte de mi vida yo soy un ejemplo, o soy mejor, o soy bueno? Lo que sea va a ser porque hiciste aun cuando no tenías ganas. Pero Vivi, eso mismo que estamos hablando ahora, de la actividad física o de la nutrición, se traslada a todos los campos de la vida. Y eso que vos estás haciendo hoy con la actividad física también se traslada a tu laburo, a lo que sos como persona, etcétera. Porque el deporte muchas veces también es disciplina, de hecho, y eso se traslada después para que uno pueda también encarar otros objetivos o en otros campos pueda también sobresalir. Claro. Perfecto. Bueno, y ahora ya hablamos de los hábitos saludables, o sea, cómo incorporar, cómo hacer que sea un hábito, ¿verdad? Depende de nosotros, no depende de nadie más. De nadie más, y eso es lo mejor de todo. Y le culpamos a todo el mundo, le culpamos a la pandemia, le culpamos a esto, a lo otro, qué sé yo, llueve, hay raudal, no sé, de todo. ¿En qué podemos influir nosotros y nuestra zona de preocupación que escapa totalmente a lo que somos nosotros, que seguramente son los demás? Claro. Entonces,
A las mujeres muchas veces les digo más esto, más allá de que mucha gente dice la igualdad, etcétera. El 78% de mis pacientes son mujeres. Y yo creo que por naturaleza las mujeres tienen eso de postergarse a sí mismas por los hijos, por la pareja, por las amigas, por lo que fuera. Y se olvidan muchas veces de dedicarse tiempo a sí mismas. Sí. Entonces yo le digo muchas veces a mis pacientes, no te postergues. Dedícate un tiempo a vos misma también y hace que sucedan las cosas porque el tiempo va pasando. Entonces es ahí donde vos tenés que tratar de encontrar ese rinconcito para vos misma de tiempo y que ese sea un hábito y ese sea también una tarea pendiente del día para que vos puedas moverte un poco. No importa si sea bailar, caminar, ir a trotar, lo que te guste. Encontrar la actividad que te gusta, pero movete. Claro, además en el caso de las mujeres, ese espacio es un espacio que conquistamos para nosotras mismas. Exacto. Es un oasis en medio de los chicos, el pañal, el marido o no marido, la esposa, lo que sea, ¿verdad? La pareja que tengas, pero es un espacio que vos te regalás para vos, para estar mejor. Exacto. Y es genial. Hay que buscarlo, hay que hacerse ese lugarcito. Bueno, tenemos varios materiales, Diego, que queremos compartir con ustedes y Diego nos va a ir explicando cada uno de ellos. Vamos con este primer material que habla de los alimentos que tenemos que comprar. A ver. Alimentos que debemos comprar. Todos aquellos alimentos que constituyen una dieta equilibrada, es decir, productos de todos los grupos de alimentos, frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, carnes, lácteos, huevos y también algo de frutos secos. Las verduras pueden ser frescas o congeladas. Los pescados pueden ser frescos idealmente, congelados o en conserva al natural o en aceite de oliva. No se deben comprar productos de bollería industrial y alimentos procesados por su riqueza en grasas saturadas. Nos podemos dar un gustito de repente, ¿verdad? Claro, sí, obviamente. Bueno, en general está bastante completo el informe. Es muy interesante también que sepamos dónde comprar, dónde acceder a estos alimentos, porque hablamos de comprar y muchas veces cuando hablamos de los frutos secos, si Dios compramos mío. En el supermercado tienen un precio... Deja un ojo ahí. Y en el mercado tienen otro totalmente, con una variación del 300% inclusive de diferencia de precio. Me toca porque suelo ir también al mercado B y me encanta también ver un poquito. El mercado 4 hay un lugar donde venden eso. Yo todavía no pillé, pero ya me dijeron. Ahí adentro. Tiene que sobre Perú. Sí. Y antes de llegar a la avenida, o sea, de Petirosi a la otra avenida, ¿cómo se llama? Exacto. 25 de diciembre se llama antes de mi época. ¡Ay, se me cayó la cédula! No sé cómo se llama ahora. Bueno, ahí. ¿Y ahí en dónde? Bueno, vas por el pasillo y en una esquina tenés todos los frutos secos y están las legumbres también enfrente. Es cuestión de ir viendo y al mismo tiempo, más allá de las variantes que puedas encontrar de alimentación y hablar de los diferentes macronutrientes, proteínas de origen vegetal, animal, etcétera. Es muy interesante, en la variedad está también a lo que yo llamo siempre gusto adquirido. Tenemos que comenzar a ganar en variedad de la alimentación con los chicos. Algunos expertos en Europa hablan de por lo menos consumir 30 alimentos diferentes por semana. Eso hablamos obviamente cuando estamos hablando de los frutos secos, frutas, verduras de diferentes tipos, de los 4 o 5 colores, por lo menos una ensalada. Ir un poquito mechando todos los días para de alguna manera no sobrepasarnos en cantidades de proteínas animales, no sobrepasarnos muchas veces también en los carbohidratos, etcétera. Y cuando hablábamos recién de las bollerías, tortas y amasados de pastelería, más que nada hablamos de la carbograsa, como yo siempre le digo, por los excesos que tienen normalmente de grasa también estos productos. Y muchas veces nos encontramos con personas con diferentes patologías, ya sea con diabetes, hipertensión, con el síndrome metabólico en general, sobrepeso y obesidad, que hacen muchas veces que lastimosamente tengamos que también restringir o por lo menos disminuir la cantidad de consumo, ¿verdad? Bueno, me quedé pensando en esos 30 alimentos diferentes. Sí. Y parece muchísimo, pero no es tanto, ¿verdad? No, porque son varias verduras, claro, varias frutas. Varias verduras, varias frutas, incluir legumbres. Nosotros somos riquísimos en legumbres, en el sentido de que tenemos una disposición y al mismo tiempo accesibilidad en precios. Que, claro, porotos, lentejas, una sopita de poroto, una sopita de lentejas riquísima, agregándoles diferentes verduras, los guisantes que tenemos también, y son muy ricos también en proteínas de origen vegetal y carbohidratos también.
hay que ir agregándose a la alimentación, no abusar. Estamos muy acostumbrados a comer todos los días carne o queremos mucho carne, vamos mucho con eso, pero tratar de ir incluyendo eso para que nuestros hijos principalmente se acostumbren, darles también desde muy pequeños la posibilidad de poder palpar, de ver las texturas, diferentes presentaciones a los niños, incluirles a ellos en las compras al mismo tiempo, enseñarles y mostrarles el por qué comer verduras y frutas, diciéndoles palabras sencillas. Esto te va a dar energía. Veíamos antes lo que era Popeye, por ejemplo, transmitiendo lo de la espinaca, que más allá de que la espinaca, más allá de sus riquezas en todo lo que tenga que ver también con diferentes propiedades, hoy por hoy sabemos que la espinaca no es energizante propiamente dicha. Es rica en hierro, fibras, etcétera, pero no es lo que te va a dar la energía verdadera. Pero me parece a mí que es un buen alusivo también para que los chicos de alguna manera vayan también creciendo y acostumbrándose a tener una alimentación saludable. Claro. Yo me fijé en las películas, no sé si te diste cuenta vos, en las series y en las películas ahora. Antes, en todas las películas, por ejemplo, la gente fumaba, tomaba whisky y qué sé yo, ¿verdad? Ahora vos ves en las películas que se sientan, en las series, ¿verdad? Norteamericanas, se sientan y están con su bol de ensalada, ¿verdad? Obviamente también la cervecita y qué sé yo, pero eso está. Pero se ve más fruta, se ve más... Esto es algo que están haciendo para mejorar la salud. Yo creería que sí. Hay un mensaje muy claro de, como hablábamos hace rato, del equilibrio. Podemos comer unas ensaladas, podemos tratar de comer menos procesados en general y podemos darnos también un gusto de tomar una cerveza, un vino o alguna bebida que nos pueda gustar, porque también se trata de eso y darnos un gusto, como veíamos recién también, de un amasado de pastelería en algún momento tampoco pasa absolutamente nada, siempre y cuando no sea algo de rigor. Todos los días. De todos los días, por supuesto. Y la chipa, que es tan rica, con tan poco eso. La chipa es fantástica. Tiene carbohidratos, si uno la sabe elaborar. Hoy por hoy también estoy viendo una tendencia muy interesante de las chiperías que van más que nada a lo que es hoy por hoy reemplazar ciertos ingredientes que antes eran muy elevados en calorías y al mismo tiempo con materia grasa muy prominente. Hoy por hoy encontramos también productos muy saneados en el sentido de que van descontando calorías, van reemplazando, están usando ingredientes de primera. Así que las empanadas, la misma cosa, estoy encontrando también eso acá. Me parece muy interesante todo eso, como para que en esa combinación encontremos un gustito y al mismo tiempo no nos pasemos de largo para que podamos tener una sobrecarga gástrica, malestar, etcétera, ¿verdad? Y viste, la música nos dice, tenemos que ir al corte, un ratito nomás. No sé si probaste la empanada, no voy a decir el nombre, pero es muy famoso, que es la empanada de, no se dice carne vegetal, pero es carne vegetal. O sea, es... La proteína texturizada de soja. Pero es una empanada de carne, vos comés y eso es genial, de poder tener. Es genial y es rica también en proteínas. Sí. Es rica en proteínas también, es un buen sustituto. Hoy por hoy tenemos mucha gente que está evitando el consumo de carne de origen o de proteínas de origen animal también. Sí. Es una muy buena opción y también muy rica en flavonoides y isoflavonas también, así que... Hace bien. Dale, genial. Bueno, vamos a hacer un corte y volvemos ya. Seguimos charlando con nuestro invitado, él es el licenciado Diego López Sayas, nutricionista, coach deportivo profesional, hablándonos de hábitos saludables para una buena nutrición. Y tenemos este otro material que habla de los alimentos que pueden ayudar a aumentar las defensas del organismo en un momento en que nos dimos cuenta, después del COVID, qué importante es que nuestro organismo esté fuerte y con todas las defensas a full para defendernos, obviamente. Vamos a ver. Alimentos que pueden ayudar a aumentar las defensas del organismo. Todos aquellos que componen una dieta variada y saludable. De esa manera, estaremos ingiriendo hierro, zinc, selenio, vitamina A, vitamina B6, ácido fólico, vitamina B12, vitamina C o vitamina D, así como antioxidantes. Los que poseen mayores niveles en selenio son la carne roja, el pescado, las castañas, el queso y el huevo.
los que más vitamina C tienen son el perejil, el pimiento rojo, las coles de Bruselas, kiwis y cítricos. Bueno, estos son los alimentos que aumentan la defensa del organismo. Hay que entender que en general las defensas, no es que por consumir estos alimentos va por encima del umbral de las defensas que podamos contener nosotros el sistema inmune. En realidad esto es para mantener estabilizado y a esto hay que agregarle la actividad física, el manejo del estrés, hay que agregarle una serie de situaciones, el descanso, que también es muy importante, y la buena nutrición sin dudas. Hablamos mucho de este tema principalmente durante la pandemia, más allá de que yo siempre digo que era un tema que tendría que estar en tapete todo el tiempo, hasta hoy y en el futuro también, porque hoy por hoy todos queremos no solamente longevidad, sino que calidad de vida. Claro. Y dentro de la calidad de vida, evidentemente tenemos que ir agregando estos factores que estamos conversando nosotros ahora, ¿verdad? La vitamina D activada también con el contacto con el sol. Es decir, hay que exponer la piel en un 70-75% al sol. No todos los días, pero sí durante el verano, en algún momento, en horarios indicados, 10-15 minutos para activarla de alguna manera también. Hablaban de otros suplementos, del magnesio en su momento, de la vitamina C como un antioxidante importante, que actúan contra los radicales libres también producidos normalmente por la oxidación de estos radicales, etcétera, que se producen normalmente por el paso del tiempo, por el sobreentrenamiento también, por el estrés y una serie de situaciones más que se van presentando, ¿verdad? Claro. Bueno, pero por ejemplo, me quedé con los frutos secos. ¿Qué cantidad hay que comer? Porque son tan ricos y cuando tenés que comerte un montón y dice que hay 5, un puñadito, y vos te pones así, ¿cómo es eso? Bueno, exacto, muy buena pregunta, y normalmente tratamos siempre de hablar de medidas caseras o posibles, porque yo te puedo decir, vas a comerte media taza, una taza, bueno, pero ¿qué tipo de taza? Este vaso que tiene 150 ml no es lo mismo que el vaso que tiene 300 ml, ¿verdad? Y solemos ver memes donde puedes tomar una copa de vino y ves que es un copón, ¿verdad? Un florero. Bueno, en realidad un puñadito de frutos secos. Yo prefiero siempre que vayan a las nueces o las castañas, que son los que tienen omega 3. El maní, por ejemplo, no tiene omega 3 y tiene un alto contenido de grasa superior. Entonces, eso hay que ir viendo también un poquito. Entonces, un puñadito de frutos secos, ya sean almendras, castañas, nueces. Las nueces son muy cordiales también con la nutrición. A mí me encantan. Y también podés agregar, porque son muy versátiles, podés agregar a tus licuados, a tus batidos, podés agregar muchas veces a tus postres, podés agregar a ensaladas, podés agregar también a los platos salados que puedes hacer al horno. Hoy por hoy se usan mucho. Yo uso nueces inclusive cuando hago una salsa de pesto. Sí, le pongo albahaca, le pongo un poquito de aceite de oliva, le pongo el ajo, le pongo las nueces, un poquito de sal y con eso queda fantástico. Entonces vos vas agregando y vas nutriendo. Lo que no significa que no sean más calóricos. Eso hay que entender muy bien también. Lo saludable muchas veces también pueden ser alto en calorías y el excederse con las porciones también es todo un tema. Bueno, y de eso también tiene que ver el material que vamos a hablar, porque son alimentos que acá dice se deben eliminar. Yo no sé si se deben eliminar, pero vamos a ver. A ver, ¿cuáles son? Depende de lo que sean, vamos a eliminar. A ver. Alimentos que se deben eliminar de la dieta. Grasas saturadas o los azúcares simples, ya que están asociados a patologías que podrían tener un impacto negativo en el sistema inmunológico. Pero dado que la acción de los nutrientes difiere cuando se ingieren en solitario o integrados en una dieta, hay que hacer hincapié en que más que fijarnos en los nutrientes, hay que apostar por una dieta equilibrada. En general, yo trato mucho de ir mediando con la gente y hacerles entender que todos somos diferentes y que los azúcares simples, etcétera, no le podés, por ejemplo, restringir a una persona que todos los días hace actividad física. Claro. De hecho, en nutrición deportiva yo siempre digo que es una ramificación de la nutrición clínica y tiene muchas contraposiciones. Por ejemplo, en un jugador de fútbol, comer azúcar es totalmente normal, o consumir azúcar es normal porque necesita esa energía que está disponible de rápida, biodisponibilidad rápida para la actividad física. Sin embargo, si estamos hablando de una persona
que está con alguna patología, hablamos ya de nutrición clínica, con diabetes, por ejemplo, evidentemente no le vas a estar dando grandes rangos o dosis de azúcar durante el día. Entonces, ahí es donde hay que personalizar mucho la nutrición y a partir de ahí entender que van a haber personas que sí van a poder utilizar esa energía a la hora de moverse o hacer alguna actividad física y personas que son más sedentarias, sí, restringir un poquito más ciertos alimentos si es que están buscando perder peso o por lo menos mantener los niveles normales de diferentes grupos, ya sean de glicemia, colesterol, triglicéridos, etcétera, ¿verdad? Perfecto. Bueno, y vamos al siguiente material que habla de las recomendaciones saludables. Recomendaciones saludables. Utilizar aceite de oliva virgen para cocinar y aliñar los platos. Consumir 2 raciones diarias de hortalizas y verduras de temporada y con variedad de colores. Lavarlas correctamente si se van a consumir crudas. Consumir 3 raciones diarias de frutas, mejor si son de diferentes colores y texturas. El consumo recomendado de cereales es de 7 a 12 porciones al día. Una porción equivale a una rebanada de pan, medio tazón de arroz o un cuarto de tazón de cereal. Preferentemente deben ser integrales. Consumir en la semana un máximo de 3 raciones de tubérculos, 2 a 4 raciones de legumbres, 3 a 4 raciones de pescados, 3 a 4 raciones de carnes magras y huevos. No se deben consumir carnes procesadas. Lácteos y derivados descremados, 2 a 4 raciones al día. Incluir probióticos como el yogur. Beber suficiente agua. Consumir unos 20 gramos diarios de frutos secos crudos o tostados y sin sal. Comer de forma relajada y consciente. Hacer al menos 30 minutos diarios de ejercicio físico. Respetar las horas de descanso e ir a dormir con la digestión realizada para facilitar el sueño. Bueno, a ver, ¿qué te pareció esto? Bueno, y hay que personalizar todo, como siempre. Las recomendaciones son generales y me parece que a partir de ahí es muy importante encontrar a la persona, saber cuál es su objetivo. Por ejemplo, alguien que quiere perder peso, ¿qué es lo que tiene que hacer? Entrar en déficit calórico. ¿Qué significa? Consumir menos calorías de las que estás gastando o gastar más calorías de las que estás consumiendo. Parecería matemática simple, nada más que a partir de ahí vos, en base a sus hábitos también vos vas construyendo lo que llamo yo periodización. ¿Qué es periodización? Ir llevando lo que es su actividad física con su nutrición todo el tiempo y también su actividad laboral. Claro. Entonces vos vas armando su esquema y yo le llamo a esto una reingeniería de vida, porque vos me podés decir, Diego, yo trabajo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. ¿A qué hora vas a poder comer esto? ¿Y cuál es tu realidad? Claro. En fútbol le decimos anticipar la jugada. Sí, el día previo vos ya preparás toda tu matula para el día siguiente y en base a tu realidad yo te armo tu cronograma de alimentación y de entrenamiento. Claro. Hacer que sea todo realizable. Yo te puedo decir a vos comer legumbres, pero vos me puedes decir a mí, Diego, yo no como legumbres, no me gusta porque realmente no me caen bien, etc. Yo tengo que encontrar los alimentos que puedan reemplazar esos nutrientes y armarte el esquema de nutrición en base a lo que sos vos y lo que es tu realidad y lo que vas a poder llevar adelante. Claro. No te voy a dar un lomito al cordón bleu si es que vos estás seguramente en el centro y te cuesta acceder a un plato saludable o un plato diferenciado. Entonces, yo tengo que ponerme en tu plan y a partir de ahí, en base a tu objetivo. Y en el bolsillo del paciente también. Bolsillo, cultura, hábitos. Tiempos. Es tiempo también y que pueda ser realizable. Porque si yo voy al nutricionista o al médico y me da estas sugerencias en general, automáticamente el paciente sale del consultorio y dice, yo no puedo hacer nada de lo que me están proponiendo. Claro. Entonces termina abandonando y se convierte en una frustración más que hace que quiera no volver a tu consultorio primeramente y que dude 2 o 3 veces para ir a un siguiente profesional también. Entonces, es una serie de herramientas que tenemos que ir utilizando ahí y nosotros como profesionales adecuarnos al paciente con realidad, más allá de que estas sugerencias son fantásticas en muchos sentidos, ir a una realidad de cada uno de nosotros también, ¿verdad? Sí, eso es clave, porque en el papel aguanta todo, ¿verdad? Pero si vos me decís, no, tenés que comer salmón y no sé qué, 3 veces a la semana, espera un poco, ¿dónde
que me mantenga el gobierno, Exacto. ¿verdad? Entonces hay que ver también y qué se puede encontrar, cómo se cocina, quién cocina, todo, ¿verdad? Porque si tengo que dormir 2 horas menos para cocinar, no sé si hace eso, ¿verdad? Pero vos sabés que yo siempre digo esto y hablo con muchos colegas y nosotros particularmente que hacemos una nutrición bien detallada con los pacientes y muchas veces hablo con médicos que me dicen que atienden 10, 15 minutos cada paciente. Yo digo, mi primera consulta dura 1 hora. Y sí. Yo tengo que tener esa empatía con el paciente y por eso es que terminamos así exhaustos en el sentido de que nosotros nos ponemos realmente en la piel del paciente, o yo particularmente, y trato de ir desglosando cada una de las situaciones que me puede proponer. Yo le llamo situaciones, no problemas. Y yo tratar de darle esa solución a esa situación que me está planteando, porque él me puede decir, soy cajero de un banco y no puedo sacar comida a la media mañana y no puedo estar comiendo, ¿qué hago, Diego? Entonces, ahí es donde empezamos a negociar, y vos crees que podés hacer esto, y crees que podés llevar un fruto seco, crees que podés llevar esto en una bolsita, ¿cómo podemos hacer? Entonces, ahí vamos nosotros con las sugerencias en base a su objetivo y vamos encontrando cada una de ellas hasta que lleguemos a un acuerdo y él pueda llevar adelante su plan, que para nosotros es lo más importante. Fantástico. Genial. Bueno, hacemos un cortecito. Volvemos ya. Bueno, seguimos hablando con Nutri Diego, licenciado Diego López Sayas, sobre hábitos saludables para una buena nutrición. Y vamos con este siguiente material, por favor. Alimentos que pueden ayudar con la vitamina D. El sol es necesario para la síntesis de vitamina D, imprescindible para el desarrollo y mantenimiento óseo normal. Estudios indican que proporciona el 80% de la cantidad de vitamina D requerida. Por ello, y aunque compensar esa falta de síntesis cutánea no es posible, si se debe estar mucho tiempo en la casa, se puede recurrir a alimentos ricos en esta vitamina como la leche, los huevos y pescados como sardinas, caballa, atún. Se recomienda siempre que se pueda consumirlos con la espina. Igualmente se recomienda la exposición al sol por al menos 15 minutos diarios. Estos son los alimentos que nos ayudan con la vitamina D. Porque no es tomar nomás vitamina D o comer nomás, sino que hay que estar también en el sol para que eso se salga, no sé cómo se dice. Para que eso se active, claro, para que se active, claro. Y normalmente hablábamos también no solamente salir y estar ahí con ropa. Claro. Las chicas tienen que ser en bikini, los varones en short, porque es un 70-80% aproximadamente de exposición al sol. También tienen mucho que ver los rayos UV, etcétera, la cantidad de tiempo, no es exponerse al sol al mediodía. Seguramente habrán dermatólogos que nos estarán diciendo, bueno, ¿qué están sugiriendo? No, son 5-8 minutos durante cierta cantidad de tiempo, no hace falta tampoco todo el año, porque eso es acumulativo, no es que hay que hacerlo todos los días tampoco. Quizás lo que hiciste durante el verano te sirve durante todo el año también. Claro, entonces, esas son situaciones cuando hablamos de las vitaminas liposolubles, en este caso como la D, y también hablamos normalmente de las vitaminas hidrosolubles. La vitamina D también que interviene en todo lo que es formación ósea, etcétera, junto con el calcio, etcétera, y al mismo tiempo también forma parte del sistema inmune, como siempre hablamos de nuestras defensas, ¿verdad? Claro. Que hoy por hoy creo que es uno de los mayores caballitos de batalla que tenemos también, ¿verdad? Tal cual, tal cual. Bueno, ¿y qué pasa cuando no hacemos ejercicios? Somos sedentarios por A o B motivo, tenemos que dejar de serlo, pero no sé, en la pandemia teníamos que estar encerrados, todo el mundo engordó porque siguió comiendo más, lo mismo o más. Bueno, de esto habla el material que vamos a ver ahora. ¿Debemos reducir las comidas al estar más sedentarios? Efectivamente, se debe disminuir la ingesta energética, ya que en los días que se realiza menos actividad física, el gasto de energía es inferior.
Hay que comer de todo saludablemente, pero el tamaño de las raciones debe ser menor, adecuándolas a las necesidades. Caso contrario, podríamos ingerir una dieta deficiente en vitaminas y minerales. Bueno, en realidad es así en el sentido de que muchas veces comemos mucho y suponemos que igual estamos bien nutridos y en realidad no es así. Los macronutrientes que representan obviamente una necesidad básica, así como las vitaminas y minerales dentro de la alimentación. Y con respecto a las raciones hay tips o recomendaciones muy sencillas. Por ejemplo, dentro de las porciones, tratar ya de agregar el plato de ensalada, carbohidratos, proteínas, ya en un mismo plato. Muchas veces sucede que llevamos la bandeja entera a la mesa y eso hace que exageremos en las porciones. El repetir nuevamente, saber cómo dividir los platos, qué cantidad de vegetales, qué cantidad de proteínas, qué cantidad de carbohidratos y al mismo tiempo con eso nosotros vamos ingiriendo la cantidad necesaria de calorías, dependiendo también obviamente cuál sea nuestro objetivo. ¿Hay alguna explicación psicológica a por qué siempre ponemos más cantidad en el plato y más todavía si hay buffet? Cuando uno se va a una fiesta o a un lugar donde hay buffet, es como que hay tanta comida y el plato sale así una torre de comida. ¿Por qué? Y no se puede comer todo, ¿verdad? Vos sabés que, Vivi, pasa mucho eso en los futbolistas. Yo trabajo mucho con futbolistas y trabajamos en el buffet. Te diré que no solo en los futbolistas. No, trabajo en el buffet. Te digo eso porque hay tips que ellos no perciben. Por ejemplo, yo le pongo yo hago un circuito de alimentación, le llamo yo, donde primeramente pongo todas las ensaladas para que ellos hagan el recorrido y se encuentren primeramente con todos los vegetales. Eso ya hace que se encuentren con comidas con menos calorías, vitaminas, minerales, fibras. Ya llena el plato. Ya llenan el plato. Entonces con eso ellos van obviamente consumiendo menor cantidad de alimentos que son más calóricos. Después vienen los carbohidratos, después las proteínas, porque es en orden de importancia. Ahora, el día del partido, por ejemplo, le pongo menos cantidad de ensaladas, ya prácticamente nada de verduras, y le pongo primero los carbohidratos. Claro. ¿Por qué? Porque necesito que ese día tengan mucha energía, la noche antes y el día del partido. Entonces son estrategias que vamos utilizando. En el caso del buffet, como decías vos recién, es como que muchas veces algunos platos nos intimidan cuando son o vienen en grandes porciones y parecería que hay una tendencia que va en progresión desde los años 70 hasta la actualidad, donde inclusive vos haces un comparativo de una hamburguesa de los años 90, 80 inclusive. Era más chicas. Mucho más chicas. Hoy por hoy parecería que el que hace la hamburguesa más grande o presenta el plato más grande es el que va a tener las de ganar en una comercialización, y eso en una globalización que hace que obviamente también vaya en aumento el sobrepeso y la obesidad. Los vasos de gaseosa gigantes, el pororó en el cine, tan así, después hay un balde que es... Y por eso te digo, parecería que cuanto más grande es, parece que yo voy a tener más accesibilidad y es una cuestión, claro que tiene mucho que ver con la psicología, sin dudas. Y nosotros que somos nutricionistas, sí, tratamos de trabajar de forma integral con los psicólogos e ir viendo cómo poder llevar adelante una situación como esa, pero evidentemente en un mundo de globalización generalizada, donde las empresas están pujando, mostrando menores precios a mayor tamaño, evidentemente eso hace que la gente tome una decisión de ir ahí, ¿verdad? No, y también está la parte del marketing, porque si vos realmente le pones a la persona que come esa hamburguesa y que toma esa gaseosa gigantesca, no le vas a poner al modelo flaco que le pones, ¿verdad? El resultado, eso es el gordito, ¿verdad? Y el gordito ve eso que el flaco come y qué sé yo, y es toda una cuestión psicológica y de marketing, obviamente, porque si vos le pones a una persona obesa comiendo, no te va a dar ganas de comer. Exacto. Y te voy a hacer un comparativo muy fácil para que la gente pueda dimensionar, porque muchas veces hablamos de calorías y la gente no puede entender, bueno, cuántas calorías, qué es mucho y qué es poco. Una hamburguesa con un combo de papas fritas y una gaseosa puede llegar a 1.220 calorías. Dios mío, es muchísimo. 1.220 calorías equivalen a una media maratón terminándola en 2 horas 10 minutos. Eso es lo que gastás. Es decir, vos tenés que correr 21 kilómetros, media maratón, en 2 horas 10 minutos para quemar esas 1.220 calorías que acabas de consumir. Hago un paralelismo. Una banana tiene 120 calorías y vos caminando media hora en el Parque Ñuguazú quemaste 130 recién. Entonces, es ahí donde va ese costo de llegar a ese déficit calórico y entender que no solamente hablamos de los procesados, de las hamburguesas, etcétera, sino que también de no abusar con las frutas, no abusar con ningún alimento, porque en general
todo tiene que estar bien medido igual a pesar de que sean alimentos saludables. Claro. Y estamos hablando de una persona que no tiene ningún problema de salud. Cuando Exacto. hablamos de esto así, porque ahí ya viene el obeso, ya viene que no puede tampoco caminar tanto porque por las rodillas, después viene la gente, los diabéticos o las personas que tienen problemas del corazón o tienen otras enfermedades que tampoco están así. Hay que ver qué comen, ¿verdad? Exacto. Para cada uno. Hacer una anamnesis, hacer también evaluaciones. Esto es muy apasionante porque al mismo tiempo esto es personalizado y por eso es muy importante que nosotros como profesionales, y en tu caso particular, que venís comunicando hace tantos años esto y trabajando, yo creo que la gente siempre está muy ávida de poder aprender y de poder saber un poquito más. Y estoy seguro que una que otra recomendación van quedando por ahí y con que vos hagas un pequeño cambio dentro de tu estructura familiar, es impresionante las diferencias que se van viendo. Sí. Y si no es con nosotros, por lo menos es con nuestros hijos, o los que les van ya posteriormente llevando también adelante dentro de todo esto. Así que esto es fantástico. Es genial y hay ejemplos, por ejemplo, seguramente ustedes conocerán, ¿verdad? Pero yo conozco una persona que era una mujer grande, bien sólida, ¿verdad? No era obesa, pero era sólida. Y después le dejé de ver, y después le veo y está más flaca, delgada. Cuando uno baja de peso lo rejuvenece. Y le digo, ¿y qué te pasó? No, come, qué bueno, ¿verdad? Te felicité, Claro. ¿verdad? ¿Pero qué? Yo pensé que me iba a decir la dieta, esto, lo otro. Me dijo, nada, comenzamos a caminar con mi marido. ¿Viste? Y los dos están flacos, churrísimos, ¿verdad? ¿Viste? Y obviamente eso hace que comiencen a cuidarse también en la alimentación para estar mejor, o sea, es un pequeño cambio. Una cosa lleva a la otra. Sí. Es como una bola de nieve y pasa lo mismo de forma contraria. Ay, sí, te diré. Pero no hablemos de mí. Pasa lo mismo de forma contraria. Pero, y es contagiosa al mismo Sí, tiempo. sí. Y hablamos muchas veces también con gente que sube o hace posteos de repente en redes sociales o en otros lugares y dicen, ¿para qué es lo que sube su foto fulano o sultano o sultana en el gimnasio o en tal lugar? Y yo digo, déjale que comparta, a alguien le va a motivar, Claro. alguien va a ver y va a decir, mira, fulana ya empezó, yo también tengo Sí. que empezar. ¿Cómo pio? Ese va a empezar y yo no voy a Claro, empezar, ¿verdad? tal cual. O sea, me parece que tenemos que ayudar. Ese es el malo. ¿Cómo? Ese soy yo. Exacto, entonces vamos a ayudarnos entre todos de alguna Sí. manera, vamos a tratar Sí. de hablar de forma más del pueblo, tratar de llegar a la Claro. gente de la mejor manera Sí. para que podamos entendernos y sumar, ¿verdad? La gente yo creo que se da cuenta enseguida cuando alguien está queriendo sumar, está queriendo aportar algo a la sociedad, a la comunidad, porque en Sí. definitiva, yo particularmente, yo sé que vos también, Vivi, estás trabajando para la gente, Claro. ¿verdad? Para que la gente se vaya sintiendo mejor de alguna manera y sumar alguito. Algunos van a tomar, otros no, pero con que 2 o 3 personas tomen, yo ya soy feliz. Bueno, hacemos un corte, a la vuelta las preguntas que ustedes quieren hacerle a nuestro invitado. Bueno, y en este momento, Diego, vamos a ver las preguntas que la gente quiere hacerte a vos, porque nos están viendo y a través de las redes sociales nos envían estas consultas. A ver, por favor, la primera pregunta. Si no se tiene hambre en el horario de alguna comida, ¿se debe comer igual? Qué buena pregunta. Buena pregunta y al mismo tiempo tiene una respuesta que puede tener varias vertientes. La primera, dependiendo cuál sea la estrategia de alimentación que esté llevando esa persona, cuáles son sus realidades. Si es, por ejemplo, un deportista o alguien que va a ir a entrenar por la tarde y justo le llega la hora del almuerzo y dice, no, tengo hambre, normalmente debería almorzar igual porque hay que tratar de generar un hábito como recién hablábamos. Ahora, si es una persona que viene haciendo ayuno intermitente o viene usando otras estrategias nutricionales, bueno, ahí sí puede dejar pasar, etc. Por eso es muy importante entrar en contexto. Todo lo que se saca de contexto es criticable. Sí. Y al mismo tiempo también hay que entender que todos somos diferentes.
Pero mi sugerencia es que si estamos tratando de ir a un hábito o tratamos de tener hábitos saludables, sí respetemos todos los horarios establecidos para comer, por lo menos 4 comidas al día. Y tal vez comer no todo el plato, un poquito menos, pero acostumbrarle al estómago a ese horario, ¿puede ser? Exacto, principalmente las comidas copiosas. Sí. Entendiendo también que existe algo que se llama compensación del apetito. Si yo no tengo hambre a las 12:30 o 1 de la siesta, que estoy acostumbrado a almorzar, y digo, no tengo hambre, no voy a comer, y dejo pasar ese momento porque estoy trabajando o estoy en un estado de estrés, donde normalmente también pierdo apetito, normalmente tardecita te agarra por un atracón y comer todo lo que hay. Entonces ahí es donde hay que entender que era importante, había sido que comas al mediodía y que respetes ese horario que te estableciste a vos mismo. ¿Y el ayuno intermitente qué tal? ¿Qué pensás de eso? Es una herramienta más de la nutrición, es apta para muchas personas, no siempre para todas, y es de alguna manera milenaria y al mismo tiempo también puede ser adaptada a diferentes personas. Existen varios tipos de ayunos, varios métodos. Está el 12-12, que es 12 horas de ayuno, 12 horas de ventana de alimentación, está el que es el 18-6, está el que es 24 horas, está el de 2 días, etc. Entonces es cuestión de adaptar, saber cuál es tu objetivo realmente, pero en definitiva los últimos estudios son los que hablan de que el 12-12 ya es apto y es aprobado totalmente, y al mismo tiempo entendiendo que durante esa ventana de alimentación también tenés que comer saludable, no todo lo que vos quieras. Y entendiendo que al final de vuelta volvemos a la misma ecuación. Déficit calórico si querés perder peso, es decir, consumir menos calorías, o no. Entonces pasa muchas veces que como no tenés el tiempo suficiente para comer la misma cantidad que comerías comiendo durante todo el día, eso hace que pierdas peso. Pero en definitiva es una estrategia más que las podés utilizar siempre y cuando entiendas que esa persona es apta para llevar adelante un método como ese, ¿verdad? Perfecto. Vamos con otra consultita. Si se realiza actividad física por la mañana, ¿es mejor hacerlo en ayunas o comer algo liviano antes? Esto también es relativo a la intensidad de actividad física que vos hagas. Si vas a hacer una caminata de 30 minutitos a la mañana temprano, inclusive no vas a necesitar hacer ingesta de ningún tipo de alimentos. Ahora, si vas a hacer algo de alta intensidad, sí te sugeriría que hagas algo liviano antes de ir a entrenar. Más allá de que también tiene mucho que ver cuál fue tu cena del día anterior. Eso también está acumulado en el organismo. Si consumiste carbohidratos, va en forma de carga de glucógeno, que es nuestro combustible principal, principalmente cuando vamos a entrenar de manera muy intensa. Eso hay que tener en cuenta. Sí hay estudios que también hablan de que es ínfima la diferencia que hay entre haber ayunado y entrenar o haber desayunado previo al entrenamiento. O sea, no se quema más grasa por hacer en ayunas. No se quema más grasa por hacer en ayuna, en el caso, en una muestra muy relativa o algo que pueda ser muy tajante como para tomar esa decisión. Ahora, si yo voy a hacer todos los días en ayuno, lo puedo hacer sin problema. Si es que es algo tenue, 40 minutos de caminata, 30 minutos de caminata, la noche anterior cené y voy a encontrar resultados. Ahora, en mucha gente se produce lo que habíamos hablado hace rato, la compensación del apetito nuevamente. Terminé de entrenar, no desayuné, y después morfo al mediodía o a la tarde o en algún momento del día. Pasa eso mucho también cuando trabajo durante todo el día y estoy muy enfocado en mi trabajo. Cuando me liberé es como que me quiero premiar a mí mismo y es ahí donde yo voy acudiendo a alimentos muy calóricos. Claro, tal cual. Vamos con otra, por favor. ¿Es conveniente reemplazar la leche por bebidas lácteas a base de vegetales? Mira vos. Bueno, en realidad también eso es relativo, ¿verdad? Hoy por hoy está demostrado que inclusive la leche de vaca, en este caso particular, inclusive rehidrata. Estamos hablando de la chocolatada que consumen los nadadores de Estados Unidos después de competir, que tiene proteínas, tiene carbohidratos, la lactosa como un azúcar principal de la leche también. Ahora, hay personas que dicen, bueno, tengo una intolerancia a la lactosa, me cae pesado, etcétera. Bueno, ahí puedes ir a las bebidas vegetales sin problema, principalmente la de soja, que es la que es rica también en proteínas. Entonces, existen también las que están, las que vienen como hablamos recién, de los frutos secos con cáscara dura, nueces, leche de almendras, que son denominadas leche, pero son bebidas vegetales en realidad. ¿Cuáles son las
¿Qué es lo negativo que tienen? Bueno, que tienen muy poca durabilidad, muy poca duración. Si son caseras, tenés que consumirlas prácticamente en el día. Sí, y si no son caseras, tienen una cantidad de cosas metidas también, ¿verdad? Tienen conservantes, azúcares en general, y al mismo tiempo eso te dura, una vez abiertas, 3 o 4 días nomás en la heladera. Hay una diferencia también en eso, hay que tener mucho cuidado. Pero hoy por hoy yo no reemplazaría la leche de vaca, por ejemplo, leche, sin ninguna necesidad estricta, ¿verdad? Ya sea de patologías o de alguna sintomatología que pueda tener el paciente. Perfecto. Bueno, Diego, terminó nuestro programa, ¿verdad? ¿Tan rápido? Ya terminó. Después la pregunta termina. Un gusto tenerte aquí. Muchas gracias por todo lo que nos enseñaste, por esto que estuvimos hablando, y te esperamos en un próximo programa. Vivi, para mí es un placer siempre. Quiero mandar un saludo a tanta gente que te ve todos los días. Para mí es un placer realmente estar acá. Y bueno, me encantó como siempre compartir contigo. Es un honor que me recibas y bueno, como te decía antes del programa, ¿qué es lo que más yo te iba a decir, Vivi? Vos venís escuchando todo el tiempo tantas cosas que de verdad es todo un compromiso, así que gracias. Gracias a vos. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite, y no te olvides lo que te digo siempre porque es cierto. Naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.